Bienvenidos una vez más. Este es mi nuevo podcast, se llama Hay un meme que dice. Y la idea es justo empezar discusiones un poco cercanas a la teoría o a la academia, desde un meme. ¿Por qué desde un meme? Porque creo que el meme es un resumen cultural de lo que creemos o de lo que pensamos. Y voy a analizar diferentes temas, no solo, sino siempre con personas que yo considero que saben más de mí en este tema, sea el que sea, y también para tener diversidad de voces. Justamente por eso hoy estamos con Daniel Cuti. Bienvenido a Daniel. Daniel estuvo en un podcast anterior mío, pero si puedo hacer una breve introducción tuya, Daniel está además lesionado. Muchas gracias por venir. Sobre quién eres, qué estudiaste y a qué te dedicas. Claro que sí. Jota, muchísimas gracias por tu invitación. Siempre es súper chévere poderte seguir. Eh, y bueno, o sea, haciendo una introducción súper breve, yo soy antropólogo, estudié en la Universidad de Manchester, hice un máster en estudios latinoamericanos en la Universidad de Oxford y luego estudié política comparada en Flaxo, acá en Ecuador. Mi carrera ha estado como que muy centrada básicamente en la cuestión de educación y en la academia. He sido profesor en UDLA por 4 años, donde básicamente he estado impartiendo el curso de Ciudadanía, Cultura e Historia. También hubo una época donde di metodologías de investigación y también trabajo en el Centro de Estudios de Filosofía Política y Economía de UDLA. Chévere, qué interesante todo lo de todos los cambios, ¿no? Siempre entre diferentes eh, carreras, más que nada, tal vez están muy cerca una de las otras, pero carreras. Eso, entonces, vamos al grano, me gusta ir como directamente ya. El meme que habías cogido y que te había comentado a ti es que hay un meme que dice que las personas de izquierda no pueden tener iPhone. ¿Qué, Okay. qué, qué, qué es lo primero que se te viene a la mente con ese meme, con esa frase? La izquierda no puede tener iPhone. Lo primero que se me viene a la cabeza es la palabra identidad. Y es súper loco esta cuestión. Y otra palabra que se me viene es ideología. Porque algo que va muy de la mano en esta cuestión, dentro de lo que tú planteas, es como si yo tengo cierto tipo de principios ideológicos, se esperaría que al menos mi identidad sea como consecuente en ese tipo de situación. Eh, y bueno, no sé, o sea, digamos, dentro del espectro de quizás surge este tipo de enunciación, puedo notar que justamente es una cuestión muy crítica, digamos. Alguien que, digamos, podría tener cierto tipo de principios personales éticos en relación a lo que es la izquierda, como se conoce esta cuestión. Y digamos la crítica de que si es que tú estás defendiendo ese tipo de principios, no deberías de alguna forma beneficiarte de justamente del espectro de cuestiones que esta postura política critica, ¿no? Y es súper curioso eso porque yo creo que denota mucho algo que es muy presente dentro de, no sé si, podría decir, no sé si necesariamente en el espectro político, porque esto justamente quería conversar contigo. Creo que hay que hacer una distinción súper clara entre cómo son los incentivos en cómo se maneja, digamos, un partido político y cómo son la formación de identidades dentro de la sociedad civil. En ocasiones considero que en Ecuador hay una especie de ficción civil muy fuerte, muy arraigada, y no solamente en Ecuador, yo diría en lugares donde hay sistemas de partidos débiles, ¿no? Y con sistemas de partidos débiles me refiero a que no hay un ejercicio deliberado, claro y asequible que de alguna forma me dé a entender como ciudadano que hay representación. Entonces, eh, esa como representación creo que en nuestra sociedad se da en un espacio ficticio. Entonces es como que si tú defiendes este tipo de posturas políticas, no deberías tener este tipo de actitudes en tu espacio privado. Entonces como una forma va tratando de tejer eso, ¿no? De acuerdo, sí. Pensando un poco, justo me encantó que empieces hablando de quién enuncia esta frase, porque siempre hay alguien que enuncia. Y es pensar justamente en eso, ¿no? Probablemente este meme viene de alguien, eh, bueno, puede ser de izquierda o de derecha, que está en contra de eso. Yo personalmente pensaría un poco más como que es una crítica desde la derecha hacia la izquierda, ¿no? Como tú siempre me estás diciendo que eh, estás en contra de la explotación, pero todo iPhone viene como de, o sea, todos los chips vienen de componentes que vienen del abuso, ¿no? De Claro. la precariedad en alguna parte de Asia y la producción en masa. Pero creo que también, y eso es lo interesante, ¿no? Como de ir desmenuzando como los enunciados, también hay la idea de que
tú estás criticando el capitalismo y deberías vivir como en la miseria. Que también hay esa idea hacia la izquierda, ¿no? Yo no entiendo por qué tienes plata y eres de izquierda. Entonces, ¿qué más está ahí dentro de esa siguiente etapa, ¿no es cierto? Como hablemos tal vez ya de identidad. Sí, bueno, yo estaba pensando justamente en lo que tú dices de las identidades, por un lado, y por otro lado como de los políticos. Pero ¿hacia dónde va, no es cierto? ¿Hacia dónde va esta idea de que tú estás en contra del capitalismo, pero al final estás como consumiendo las mieles del capitalismo, ¿no? Entre comillas? Pensemos en Ecuador, ¿no es cierto? ¿Qué sentido tendría eso? ¿Vivimos todos bajo qué sistema económico? Y en este sentido, ¿es ético o no ético hacer esas cosas? Y te pongo un ejemplo, ¿no? Justo, y lo voy a decir con nombre y apellido. Leía un tuit de Juan Fernando Carpio, que es este economista muy liberal, muy liberal. Y decía que en general no vivimos en capitalismo. Hace muchas décadas que solo el capitalismo estaba muy como que relacionado a la revolución industrial, ¿no? La etapa justamente como después de esto, la acumulación del capital, y que ahora vivimos, según esta persona, en un socialismo. Todo el mundo vivimos un socialismo, que me pareció como primera observación como inquietante, ¿no? Pero bueno, volvamos a eso, ¿no es cierto? Todo hay como este bagaje de esta frase de este economista para volver a dialogar sobre el primer meme, ¿no? Sobre la primera frase. Entonces, ¿qué significa, no es cierto? Tal vez, no sé si quieres empezar a hablar de identidades, de morales y sobre todo de identidades y de conceptos locales. ¿Cómo llegamos como esta gran discusión en lo local? Híjole, hay mucha tela que cortar ahí. Muy chévere tu planteamiento. A mí lo que me nace mencionar ahora es quizás hacer como una separación conceptual, que yo creo que dentro de nuestro entorno civil se mezcla de forma deliberada, manipulativa, y más que nada porque el espacio de la opinión pública es un espacio de beligerancia muy álgido, ¿no? Y sobre todo en sociedades donde, volviendo a lo que te estaba mencionando anteriormente, donde no hay una representación directa. Hay un politólogo súper chévere que se llama Levitsky, que él estudiaba mucho esto en Perú, donde no tienes partidos que sean sólidos. Entonces, cuando no tienes un partido sólido, no podríamos hablar que hay representación. Entonces, cuando no hay representación, para hacer, digamos, esta cuestión muy breve, es como que el partido, evidentemente, de alguna forma, en las políticas públicas que ejecuta, en el caso de llegar al Estado, sí llegaría a representar los intereses civiles de personas que están medianamente alineadas con lo que este partido defiende. Eso en Ecuador no pasa. En eso tengo que ser muy claro. Medianamente pasa en el movimiento indígena, Conaya, Pachacutic, pero en el resto de partidos no pasa. Y si pasa, habría que preguntar cómo rinde cuentas ese partido sobre los preceptos ideológicos que aparentemente representa y ejecuta. Eso como primer punto. Entonces, lo que decía Levitsky es que en sociedades donde esto no hay, la opinión pública pesa un montón. Y la opinión pública es súper volátil, es súper reactiva y está como de alguna forma reaccionando a diferentes cosas que se están dando en el entorno, como yo entiendo esta percepción, como yo creo que son las cosas. Y yo creo que Ecuador, o sea, nuestra sociedad, sobre todo, digamos, centrándonos en Quito, digamos que es la realidad más inmediata que tenemos. O sea, el impacto que hay en la opinión pública puede tener algún tipo de repercusión directa en términos de medidas, no sé, que se pueden llegar a tener un nivel institucional, por decirlo así. Entonces, pero no es por acción o directa de un partido que está pugnando por eso, sino porque la gente opina y se va volviendo como una bola. Eso genera presión y las instituciones tienen que prestar atención. Entonces, medio es como una cultura reactiva en ese sentido. Pero volviendo al tema anterior que tú planteas en esta cuestión, creo que es bueno distinguir, digamos, 3 elementos que para mí son súper interesantes y plantearlo desde lo local. Cuando yo me refiero a temas de identidad, vendría a ser cómo tú en tu espacio privado como sujeto en una sociedad, de alguna forma escoges bajo qué tipo de, digamos, de discursos, de alguna forma tú te sientes más cómodo y tienes un sentido de justicia y de ética respecto a cuál las cosas deberían darse, ¿no? Y este es un ejercicio, creo que es estrictamente personal. Obviamente está influenciado por las instituciones y tu situación socioeconómica que influye en eso. Y en ese sentido sería justamente esta identidad de decirnos de izquierda o derecha, por ejemplo. Es posible, claro que sí. A eso quería mencionar. O sea, dentro de las identidades civiles que un sujeto
digamos, promedio ecuatoriano como tú y yo podemos tener. Había una entrevista que tú le hiciste al Emilio Uzcategui y una frase que a mí me gustó mucho que él mencionó, que es como esta relación con el prójimo que tú tenías. Yo creo que todos los ciudadanos de alguna forma tienen eso. Bien o mal la desarrollan. O sea, uno como sujeto, aunque no esté militando, aunque no esté metido en algún debate, aunque no esté en un colectivo, va a tener una noción de lo que le parece justo o injusto. Cómo deberían ser las cosas porque así no son. En algún momento debe haberse sentido discriminado. En algún momento alguien debe haberle hecho una crítica por el tipo de privilegios que tiene. Entonces es un espacio ético del cual no te eximes de tener, justamente porque eres un ser social que existe en este entorno. Entonces vas a desarrollar ese tipo digamos, de tejido identitario que tiene una postura en relación a tu entorno. Incluso el mismo hecho de decir, yo no tengo tu postura y todo esto me es indiferente, es así. Entonces, eso por un lado, yo creo que eso es muy sensato y es bueno como plantear como que es algo muy propio de cada sujeto. En cambio el otro, digamos, creo que es, digamos, el espacio ideológico, que yo creo que es un tema un poco más interesante, no más interesante que lo anterior, sino que creo que tiene como que diferentes aristas de complejidad, en el ámbito de que, según Marx, digamos, la cuestión de la ideología vendría a ser como que esta percepción distorsionada que tú tienes de tu realidad, producto de las condiciones materiales en las que fuiste criado. Entonces, eso vendría a ser súper loco porque también Zizek ahonda mucho en eso y hace como que este equiparamiento. Obviamente lo que estoy diciendo es completamente discutible, ¿no? Porque no es ciencia, es un tema filosófico, pero podríamos decir que la ideología vendría a ser esta especie de distorsión, este sesgo que todos tenemos, producto, digamos, de este proceso identitario que tú tienes, que constantemente va a estar inclinando tu empatía hacia cierto tipo de posturas o tu desdén hacia las mismas, dependiendo de cómo te sientes, ¿no? Sí, y te interrumpo ahí un rato. Justamente eso, y eso es la pregunta que te iba a hacer, porque me parece súper como correcto como empezar a construir la respuesta primero con la parte de la identidad y luego con la ideología, pero justamente al final dices esta parte y es lo que te iba a preguntar, pero no se entrelazan finalmente, o sea, es como, o cómo las estudiamos. Eso es una pregunta epistemológica muy interesante. Creo que nadie me la ha hecho y creo que es algo muy interesante de plantear. A ver, déjame ahondar en esta cuestión. Definitivamente tu identidad... es que aquí viene un tema súper curioso porque hay un documental súper chévere de Zizek que se llama The Perverse Guide of Ideology, que es súper recomendable y está gratis en YouTube. Y yo creo que el tema es que la forma en cómo la ideología permea en tu identidad tiene, yo especulo, en dos campos. Va a haber en tu proceso de identidad ideología de la que tú no estás consciente y se está ejecutando porque ya tienes la distorsión. Digamos que estuviste criado, digamos, en un entorno rural, digamos, costeño, por ejemplo, una cuestión. No es que trato de afincar los estereotipos, sino que hay índices que nos dan a entender cómo pasan las cosas, ¿no? Entonces, la forma en la cual yo me vinculo con el mundo va a tener un tipo de cuestiones que quizás en una ciudad serrana hagan ruido. Sobre todo en cuestiones, digamos, de relaciones, no sé. Digamos, porque las dos regiones son altamente machistas, no puedo cuestionar eso, pero el cómo tú, digamos, medias un conflicto. Es un tema, digamos, un poco de ser más hipócrita o de ser más directo. O sea, son muchos los valores idiosincráticos que de alguna forma permean. Porque la cultura también tiene un sesgo ideológico. Donde tú estás es cómo debería ser en relación a qué mejores chances tendrías para sobrevivir en ese entorno, por decirlo así. Entonces, ese es el primer campo. Hay aspectos ideológicos de los cuales tú no estás presente y que lo asumes como completamente normal. Y cuando hay una desviación o alternativa a aquello que tú consideras como lógico, o ahí viene mucho el sesgo del sentido común, como lo que es aparente, realmente esa es la ideología que tú no la ves, de alguna forma. Vamos ahondando en eso, ¿no es cierto? Dale. Justamente, claro, Marx no sé si utilizaría la palabra justo estar enajenado, por ejemplo. Pero entonces, ¿qué es la ideología? O sea, como, ¿a qué nos estamos refiriendo? A alguien que es la primera vez que escucha ideología o que ha escuchado ideología con ideología progre o cosas así, ¿no? Pero, o sea, ¿qué es la ideología como tal? Yo creo que ahí viene mucho más cómo se utiliza el término de ideología dentro de nuestro espectro de debate. Creo que va más a la segunda acepción que quería mencionarte. Y es como a qué tipo de ideas yo debería apoyar para que ese tipo de proyectos encaminados en ese tipo de postulados se cumplan o se den en esta realidad. Entonces el uno son cosas ideológicas de las cuales yo no estoy consciente que están en mi ser. Y la otra vendría a ser un espacio
que más o menos yo le equipararía, tomando en cuenta cómo es nuestra cultura, como si fueras una especie de hincha de algo. Entonces la otra es como a qué equipo yo quiero aportar en relación al cúmulo de proceso previo, personal, histórico que yo he vivido, del cual yo tengo que dar apoyo, del cual yo me alineo, al cual yo apoyo, digamos, de alguna forma me formo parte. Entonces tú tienes una cuestión ideológica en primer campo que no estás del todo consciente, pero si algo varía de esto, me hace ruido. Y el otro, en cambio, vendría a ser, y usualmente la ideología se presenta así, como esta especie de dirección, esta especie de alguna forma, de comunidad, en la cual yo, de alguna forma, tengo que, de alguna forma, no sé si disciplinarme, afincarme, como una especie de equipo al cual yo voy a apoyar en relación a que los postulados que estas personas mencionan, yo estoy de acuerdo. Entonces, yo creo que esos son los dos campos en los cuales opera. Y usualmente tú te das más cuenta, yo creo que la primera vez que digamos que a uno le viene la palabra ideología, es como qué tipo de sociedad yo quisiera vivir y con qué equipo me alineo que medianamente defiende ese tipo de situación. Entonces, creería que son esas dos. Pero si tú te das cuenta, y volviendo a tu pregunta inicial, en los dos es una distorsión. Claro, pero sí, me encanta, pero creo que estamos yendo un pasito más allá y yo quisiera como definir así, ideología es un conjunto de ideas que, ¿me cachas? O sea, como una definición. Como una definición, o sea, para alguien que no entiende realmente o que nunca se ha enfrentado como al concepto de ideología, tú le dices como, por ejemplo, creo que los ejemplos son claros. A mí, por ejemplo, hace unos meses me pasó que estaba con una amiga cubana y ella me dijo que le parecía impactante los supermercados. O sea, cómo estaban abastecidos los supermercados, no porque ellos tienen carencias, sino porque le parecía que no hay ninguna lógica en tener tantos productos. O sea, como, ¿para qué tienen tantas cosas si se van a pasar? O sea, esa era su idea. Entonces, digamos que la ideología, y intentando entender la ideología, es como, son este grupo de ideas, este grupo de conceptos que entra dentro de eso como lo real, la realidad, las representaciones, la ideología, es lo que nos aleja de lo real o no va por ahí la discusión. Híjole, de la verdad. Ya. Creo que dentro de la definición que yo voy a tratar de plantear ahora, porque obviamente el mismo concepto de ideología tiene como un montón de debate durísimo, yo voy a tratar de hacer como una definición que está obviamente sesgada, porque es imposible vivir sin eso. Pero hay mucha influencia, digamos, de lo que había estudiado esta cuestión con Marx y definitivamente con Zizek. Entonces, mi apreciación es netamente marxista en este sentido. Aunque quizás un marxista capaz ve esto y dice, no, eso no es verdad y está en todo su derecho, bien, ¿no? Pero yo diría que adjuntando, digamos, estos puntos y utilizando, digamos, la misma expresión del marxismo, la ideología es una distorsión de la realidad, producto, digamos, de tu proceso de formación socioeconómico que incluso induce una especie de empatía o desdén respecto a ciertas ideas políticas de cómo debe ser el entorno que te rodea. Entonces, es un sesgo, definitivamente lo es. Y tú dices, ¿esto me acerca o me aleja más de lo real? Esa es una muy buena pregunta. Porque valdría la pena, digamos, aquí hay una discusión, digamos, bien epistémica en el sentido de que si es que tú estás haciendo, digamos... a ver, ahorita se me viene a la cabeza mucho esta cuestión. Hay un... digamos, si es que tú estás... en ciencias sociales, sobre todo, hay este tema súper fuerte porque cuando tú estás en esta postura, digamos, que es la de los positivistas, por ejemplo, de yo quiero aplicar el método científico para entender fenómenos sociales, es muy transversal el hecho de que el ser humano es un sujeto ideológico. Y quizás la noción de lo que tú tienes de justicia, de cómo debería ser la sociedad, obviamente va a distorsionar, digamos, esa inclinación respecto a cómo pretendes realizar ciencia. Entonces, digamos, al menos en ese campo, podría parecer definitivamente que te podría alejar a la realidad, entendiendo que la ciencia me permitiría entrar. Pero eso también sería como asumir que la ciencia es completamente objetiva. Peor, en ciencias sociales también es algo que es muy cuestionable, ¿no? Por otro lado, digamos, en el sentido de cómo la ideología me podría acercar a la realidad, yo creo que lo que menciona Zizek es súper interesante porque menciona que la ideología es como si utilizaras lentes y puede que cierto tipo de lentes te permita percibir cierto tipo de texturas en cierto tipo de fenómeno que tú quieres entender que tu propio sesgo no te permite ver. Entonces, lo que me parece curioso es que si es que tú ahondas más
en los preceptos ideológicos que te parecen más normales, lo más seguro es que te empieces a alejar de la realidad, porque ya empiezas a estar en un espacio ficticio, social, que de alguna forma, a la larga, según Marx también menciona esto, defiende ciertos tipos de intereses de clase y de posicionamiento económico. Por otro lado, si es que yo me permito rotar la apreciación ideológica con la ideología de otra persona, esas cosas que me joden, esas cosas que me molestan, esas cosas donde hace fricción respecto a cómo percibe el otro, quizás me podría de alguna forma acercar más a la realidad, porque justamente me está haciendo un empuje de cómo yo creo que son las cosas a cómo cree que el otro es, y quizás ahí podría ser un acercamiento, digamos, más sensato. Entonces pesa mucho la empatía y la escucha respecto a quién no opina como tú. Entonces creo que va por ahí. Sí, creo que vamos bien. Ahora sí, creo que a eso es lo que quería llegar, ¿no? Como aterrizarlo un poco más. Justamente, ya hablando de ideología con este concepto, entiendo que sería mucho su visión ideológica, y ahí lo que había que preguntarse es qué métodos se utilizan, ¿no? ¿Qué metodología utilizó esta persona para llegar a esa afirmación? ¿Cómo qué metodología, por ejemplo, pudo haber llegado para alguien para decir, no, más bien vivimos en el neoliberalismo general en toda Latinoamérica, con excepción de un par de países, etc. ¿Qué es entonces un poco esta metodología? Y ahorita, para la gente que tal vez vino como esperando que digamos sí puedes o no comprar un iPhone, sí, esta parte va a ser un poquito igual densa, y de ahí ya podemos hablar un poco más de identidades políticas contemporáneas de las que escuchamos todos los días, ¿no? Pero antes de eso es como, sí, justamente la ideología son como este conjunto de ideas, estas gafas que me permiten ver la realidad de cierta manera específica. ¿Qué tiene que ver esto con la metodología, por ejemplo? O tal vez esa es una pregunta justamente muy positivista, o por dónde vamos, o cómo intentamos un poco ir resolviendo este nudo. Ya, híjole. Una herramienta que para mí ha sido muy útil, por ejemplo, creo que va muy de la luz de lo que tú mencionas. Creo que la filosofía analítica puede dar cierto tipo de herramientas como para poder desenredar esto, en cierta medida, porque también es una postura. Y con esto quiero mencionar a que se remite mucho a cómo se implementa el utilizar cierto tipo de conceptos como para dar cierto tipo de diagnósticos. Pero digamos, yendo dentro de esa situación, yo sospecho, digamos, dentro de lo que menciona Carpio en este tipo de diagnóstico que él hace, debe haber, digamos, autores a los cuales él hace referencia, en los cuales se encuentra propiedades en la realidad que se ajustan a lo que estas voces dicen. En las cuales, digamos, dentro de la discusión teórica en la que él está familiarizado, debe haber situaciones en las cuales él percibe que aquí no hay un capitalismo, y habría que entender cuáles son esos referentes, cuáles son. En filosofía, digamos, se menciona la palabra axioma cuando tú mencionas cierto tipo de postulados en los cuales no vas más atrás, sino que es como que tu base a partir de la cual empiezas a esbozar cosas en adelante, ¿no? Entonces sería bueno saber a cuáles tradiciones o cuáles son los referentes a los cuales hace referencia como para poder hacer ese tipo de diagnóstico. Otra cuestión que a mí me llama mucho la atención, y creo que esa es la forma en la cual uno puede identificar mucho si es que hay la presencia, digamos, de un juicio ideológico o de un sesgo muy presente, es la cuestión de lo que se menciona en epistemología como estiramiento conceptual. Entonces, cuando yo utilizo un concepto que se entiende de determinada forma para, de alguna forma, forzar mi postura política, tratando de que este concepto se estire y se aplique para ese tipo de interpretación, yo podría estar como que mucho más presente en esta situación. Esto es algo muy humano, o sea, porque nos pasa a todos completamente, y a veces, digamos, como tú mencionas, la vehemencia de una postura política frente a algo que te indigna, a veces busca, digamos, como un actor secundario el utilizar como los hechos científicos o la metodología como para alguna forma justificar, aunque claramente hacer ese ejercicio no es adecuado, porque básicamente estás haciendo en teoría el proceso al revés. Hay un fenómeno que se menciona mucho en epistemología y tiene el nombre de un científico soviético que era biólogo, que se llamaba Lysenko. Y Lysenko decía que él podía hacer mejor una biología en un contexto soviético que en uno capitalista, por ejemplo. Y a veces se utiliza el nombre de él como para utilizar ese tipo de... ¿Y cuál era su respuesta? ¿De qué? De por qué podía ser mejor en un espacio soviético que un capitalista.
El problema de ese espacio es que aparentemente las condiciones revolucionarias que permitían y ejecutaban el proyecto político hacían que la ciencia sea más efectiva dentro de su percepción. Entonces, a la final, tú ya no estás haciendo un descubrimiento científico, estás defendiendo el partido político que de alguna forma te permite hacer esos postulados. Entonces, sí es súper cuestionable eso también. Entonces, esa relación tan fuerte entre, y volviendo, digamos, al diagnóstico que tú mencionas, creo que, o sea, aquí sale un poco mi sesgo político también. Yo creo que si es que nosotros entramos, digamos, dentro, porque es una discusión enteramente epistemológica de cómo entendemos que el conocimiento al cual estamos accediendo es adecuado, ¿no? Definitivamente, al menos yo considero que si es que tu conocimiento tiene como un condicionante muy, muy arraigado, el justificar convicciones ideológicas, peor si es que las defiende un partido, no sé si puedes llegar a un descubrimiento como tal porque está distorsionando completamente los descubrimientos que vas a hacer. Ni el mismo Marx hizo eso, porque fíjate tú, digamos, cuando él implementa su método que trata de ser muy objetivo y es muy riguroso, su postura política es posterior a lo que él descubre, no a la inversa, que es básicamente lo que está haciendo Lysenko. Entonces hay como que un poco el tema como para poder hacer un grasp ahí. Y el tema del sesgo político que yo te quería mencionar es que justamente creo yo que tú para poder ver los limitantes, digamos, de tu descubrimiento respecto a algo, tiene que ser sometido, digamos, a un diálogo, que demandaría cierto tipo de condición democrática, de diálogo, no a la luz, digamos, de defender un partido, sino que todos tengan la completa libertad de poder discutir las ideas, porque a partir de ese intercambio posiblemente podamos ver qué pasa. Imagínate tú incluso, digamos, cuando hay una enfermedad o algo, no es solo un doctor el que dice es esto según lo que me han enseñado en la cátedra, sino que tiene que hablar con otros doctores para ver qué pasa. Y cada uno debe tener como que su bagaje, su cuestión, y medio a partir de esa discusión van viendo qué sucede, ¿no? Imagínate si dentro de esa discusión hay como, no sé, alguien que tiene el veto de la razón porque, no sé, es representante de Dios o de la iglesia o del partido, muy difícilmente vas a llegar a entender lo que está pasando. Y en ese sentido también viene un tema súper curioso, porque yo creo que la razón no es propiedad de nadie, peor de un partido en ese sentido. Y empezar a crear, y en cualquiera que sea el espectro, una estructura en la cual hay como que una supravoz que de alguna forma es irrefutable, ahí es donde uno tiene que más sospechar por qué esa ideología está tan afincada. Entiendo. Y claro, y digamos que, por un lado, o sea, hablando de lo democrático y de esta forma en la que planteabas, ya se discute la verdad, pero también lo correcto, ¿no? Que ya es otro tema. Sí. En fin. A ver, yendo, igual no creo que nunca no vamos a resolver un podcast ni nada como esta discusión, porque para eso para eso está la vida. Uh-huh. Asentándole un poco, entonces, ¿qué podemos hablar? Primero en términos globales y luego en términos locales de lo que significan ya como estas identidades, ¿no? Izquierdas, derechas, socialismos, capitalismos. Híjole, qué buena pregunta. A ver. Bueno, esto es lo que hablábamos en el podcast anterior. Hay una pugna muy fuerte entre la cuestión... O sea, yo creo que el tema izquierda-derecha como que ha evolucionado mucho en esa cuestión. Que de a poco se ha vuelto como una pugna muy fuerte entre lograr condiciones más justas, más equitativas en términos económicos y por otro lado, digamos, estar más alineado con el tema de la democracia y la libertad personal e individual, ¿no? Creo que esa discusión sí es como que bastante global en ese sentido. Hay un, digamos, con toda esta cuestión, o sea, es que en términos, digamos, globales es como que mucho que abarcar, pero definitivamente, digamos, tienes este tipo también de tensión entre gobiernos que son más autoritarios y otros que tienden a ser o se presentan como más democráticos. Creo que en términos locales mucho está alrededor, digamos, de este conflicto, digamos, entre la OTAN y Putin, que creo que tiene como que cierto tipo de situación. ¿Cuál es la percepción que tienes de China en ese sentido? En Estados Unidos, ¿cuál es la moralidad woke, por ejemplo? ¿Cómo se está tratando eso? O justamente el surgimiento, digamos, de Milei ahorita, digamos, en Sudamérica con una postura que si bien es catalogada como derecha, no encaja, digamos, en el modelo conservador de lo que ha sido la derecha en América Latina en ese sentido. Entonces creo que son referentes de opinión pública que están como que medio surgiendo y generan como que nuevos espacios de identidad, pero no deja de estar en la dicotomía izquierda-derecha todavía. Claro, pero ajá. Entonces, ¿cómo haciendo un ejercicio griego aristotélico o platonesco, Uh-huh. platónico, perdón, ¿cómo empezamos a clasificar?
O sea, como así Híjole. que nosotros que siempre tenemos esta necesidad humana, yo creo, de ir poniendo las cosas, ¿no es cierto?, como en un orden. Primero, podemos decir que todavía existe una dicotomía en el mundo capitalista comunista, no sé si sigue, porque lo digo hasta con duda, porque no sé Ujú. si sigue siendo, o más bien ya entendemos más como estados de bienestar, estados autoritarios, tercer mundo, no sé, no sé cómo acercarme a empezar a clasificar, por ejemplo, porque digamos, si Ya. pensábamos en una guerra fría, ¿no es cierto? Y eso es algo que estaba pensando justo estos días, Ujú. pensaba en la Guerra Fría, ¿no es cierto? Que era muy claro como hacia dónde te querías alinear, más allá de qué Ujú. seas o no. Y de ahí me parecía súper como loco, como cuando sale Nehru, que era justo este líder africano, a proponer el tercer mundo como una tercera opción, termina como significando, resignificándose esa palabra a solo ser como el tercer mundo es, no importa que sea, no sé si socialista o capitalista, sino solo es otra cosa. Entonces, Ya. es interesante. Pero entonces, dentro de todo eso y hablando de lo contemporáneo, Ujú. em, ¿cómo empezamos un poco a clasificar? A mí me parece interesante esta cuestión y yendo un poco a la local. Antes de responder esta pregunta de clasificar, creo que es muy interesante lo que acabas de mencionar de Nerú, porque creo que va muy alineado como a lo que yo pienso. Yo creo que clasificar no tiene sentido. Y ahorita voy a tratar de argumentar por qué. Eh, y aquí querías trazar esta línea, ¿no? Yo creo que los seres humanos dentro de su entorno tienen convicciones éticas que obviamente van a empujar a una identidad, pero de ahí a pensar de que el partido o la situación geopolítica representa estas convicciones éticas que yo tengo, creo que hay un bache tan grande, tan asumido, tan pegado con babas, por decirlo así, que sí me pone a pensar el hecho de que, porque algo que yo he notado mucho dentro del debate, digamos, local, es el hecho de que hay estas voces que dicen qué es ser de izquierda, qué es ser de derecha, y se ponen como que súper puristas, ir a lo más puro de lo que es ser liberal y de lo que es ser marxista o ser de izquierda en una situación así. Pero el tema es que el juego de poder que hay intermedio es estrictamente basado en incentivos económicos súper agresivos. Entonces, Y dirías a favor del capital. sí, incluso dentro de la izquierda, Sí, sí, definitivamente. sí. O sea, sí, es Es que que yo yo no creo que en puedo la negar esa práctica sí, cuestión, ajá. completamente. Y como a favor del capital no es solamente como que alimentar un sistema, digamos, global, sino el hecho de aumentar el capital privado de los actores que aparentemente defienden esa identidad política de la cual están en contra. Entonces, hay una hipocresía muy grande ahí. O sea, eso creo que es la palabra. Hay una hipocresía y hay una ficción. Y el tratar, digamos, de ser una voz purista sobre cómo yo debería identificar mi identidad respecto a qué tan alineado tengo que estar con alguien, realmente yo pienso que es una discusión irrelevante. No el tema de la convicción ética ciudadana que puede tener un individuo en relación a qué le parece más adecuado según su identidad por las condiciones materiales que vive, pero sí el tratar de generar una especie de ficción filosófica respecto a cómo deberíamos ser según la percepción subjetiva de alguien que seguramente si está dentro de la estructura de un partido está lucrando privadamente, quizás haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que aparentemente defiende. Entonces, y Ya. eso es, o sea, si tenemos que clasificar, yo Claro, diría, es que creo sí, que sí, no hay sí. que clasificar, porque si tu respuesta es no creo en la clasificación, entonces esa es la respuesta. ¿Me cacho? Y yo creo, o sea, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que mientras no hay un sistema de representación a nivel local donde una convicción ciudadana llegue a ser política pública y haya mecanismos para generar una rendición de cuentas de que efectivamente eso está pasando, yo creo que es una ficción civil que juega mucho los partidos políticos en una especie de marketing malsano, que nos tienen peleando entre nosotros mientras somos soldados anónimos del capital privado de alguien, independientemente que se diga de izquierda o de derecha. Entonces, el tema ahí, yo creo que sí hay que hacer una clasificación, digamos, más sensato, digamos, a nivel local, no a nivel global, porque yo creo que hay demasiadas Claro, no, variables y me sí, no, excede. no la vamos a lograr. Pero yo creo que si estamos hablando de una representación política, al momento que haya una posibilidad, digamos, política como tal, un candidato en la papeleta, antes de preguntarnos qué piensa este man o en qué está en contra, o sea, si es que está alineado con mi ideología, porque eso es pura ficción y puro marketing, no la convicción civil del ciudadano, sino que el político va a actuar en relación a las convicciones que yo tengo, porque yo creo que hay un bache muy grande, es qué grupos privados financian a ese político, a quiénes va a satisfacer de llegar al lugar, al poder público, porque al momento que llega al poder público va a tener acceso a recursos que pagamos todos.
cuáles son los círculos sociales. Ahí creo que juega más Bourdieu, creo que es un muy buen aporte. ¿Cuál es el círculo social de esta persona? Porque esas son las personas beneficiadas que van a tener. Y creo que ese análisis, digamos, como que más descarnado, no por fuera del maquillaje de que, yo soy súper de izquierda, yo soy súper feminista y me van a representar estas personas, es a qué grupos va a satisfacer, netamente. Entonces creo que por ahí me parece una clasificación más sensata que la cuestión de un purismo ideológico que creo que realmente no tiene sentido a la luz de estos incentivos económicos que tienen estos actores. Claro, completamente. Sí, y creo que en la práctica es un poco así. Tal vez en el último gobierno nos dimos mucha cuenta de eso, ¿no? O sea, a pesar de que tenía ciertas propuestas como liberales dentro de lo conceptual, digamos, terminó respondiendo en la práctica como a un círculo, ¿no? Claramente. Así como muy evidente. Sí, sí, sí. Y así como todos los que quieren clasificar. Listo, entonces ahora sí vamos de la parte que hemos estado toreando un poco todo eso. Entonces ya pasamos de esta parte de los políticos que no necesariamente están representando como ideologías, sino como otras. O sea, las ideologías militantes, digamos, por decirlo así. Sino que, y también creo que un poco ya en la práctica política, yo que ahorita estoy cerca de eso, cuando tú comienzas a ver como que a toda esta gente, también es como porque a veces te toca tomar decisiones, ¿no? Es como el plato plomo, pero en la política, ¿no? Claro. Entonces es como, no hay otra opción, o sea, no hay como, no hay mi opción idealista o sea, que se apega como a mi postura política, sino es o mato a 5 o mato a 10, o sea, estoy siendo extremista, ¿no? Pero va por ahí. O beneficio a esto o beneficio a los otros, sería más correcto. Entonces, en ese sentido, ya volvemos de la identidad individual. O sea, ¿para qué sí me sirve ser de izquierda? ¿Para qué sí me sirve decir yo dentro de mis limitaciones económicas creo que las posturas, las políticas sociales públicas que piensan en los pobres me van a beneficiar más? Entonces, por eso me siento con la izquierda. O ahí sí, ¿para qué funciona? Y en ese caso... bueno, hay una respuesta, ¿no? Como adelantada. Pero de ahí pensaba mucho como que en esta... Y no es como... Y no quiero ser grosero para nada, pero también al blog que lleva la Gigi, me olvidé, la politicaria, esta man de justo que es mi colega en la San Francisco, y ella tiene una cosa bien interesante porque dice como, es de educación política, y dice, si te da asco la política, o sea, y no dice asco, sino esta carita, un emoji de asco, esto es para ti. Y me parece interesante porque ya, como te digo, yo ahorita estoy un poco cerca del trabajo político. Para la gente que no tiene muchos recursos, que gane tal o cual político, idealmente, ¿no? Significa un montón. O sea, significa en tener o no luz, así. Pero en cambio, para la gente que estamos un poco más allá, en el privilegio, digámoslo así, sí, nos podemos como decir, no me importa la política, o sea, o decir, no soy muy consciente de, porque tal vez no somos como tan, no lo vemos tan como directamente, aunque sí nos afecte directamente como las políticas públicas que se están tomando. Entonces, con todo ese bagaje, ¿no es cierto? ¿Qué sentido tiene ya empezar como a definirse dentro de lo local? Vamos solo con lo local. Yo creo que en términos de lo local nos falta una herramienta que nos permita evidenciar de forma, no sé si objetiva, pero más objetiva de lo que estamos evaluando ahora, lo que es una gestión pública. Te pongo, digamos, como un ejemplo, digamos, si tuviésemos un gobierno abierto, o esta cuestión del open data, cosas que hay en Londres o en Barcelona, por ejemplo, donde tú ves en tiempo real cómo el dinero público se traduce, digamos, en gestión. Yo creo que ahí tienes información suficiente que le das a los ciudadanos para que vean qué administración pública, independientemente del bando ideológico del que se vendan, efectivamente está teniendo un impacto directo en el bienestar de la ciudadanía en los cuales están viviendo ellos. Si tú no tienes esta herramienta, la interpretación de la gestión está completamente sujeta a la opinión pública, al sesgo ideológico y al fanatismo, digamos, mediático que ciertos partidos pueden tener en determinadas circunstancias. Entonces, si es que no tenemos ese tipo de herramienta que te permita ver cómo yo evidencio de forma clara cómo mis recursos públicos han sido utilizados para mi bienestar, yo creo que es muy difícil, digamos, tener ese tipo de certeza de que evidentemente algo está sucediendo. Y como tú mencionas, o sea, hay decisiones que en términos políticos se tienen que dar sí o no,
pero debería haber como una herramienta de información, yo estoy ahorita hipotetizando, ¿no? Que sea igual, digamos, de riguroso, así como si fuera un examen médico, más o menos, de esto en tal cosa, no que se maquillen las cifras independientemente del poder de jurisdicción que tenga alguien. Porque hemos visto, digamos, dentro del Ecuador, hay figuras de autoridades dentro del Ejecutivo o dentro de cualquier municipalidad que sesgan incluso los números y al final uno tiene una conciencia crítica de decir como, creo que mi vida no está mejorando, a pesar de que estoy apoyando esta opción que aparentemente debería preocuparse por mí. Y luego por el sesgo ideológico que tienes dentro de la cúpula o dentro de los fanáticos, es como, qué idiota, no te das cuenta de esto y lo otro. Pero es que no tengo una herramienta para poder sopesar eso. Y puede pasar, no sé, que digamos, hablo hipotéticamente, o sea, quizás no siempre la izquierda está haciendo el mejor trabajo. Quizás la derecha en algún momento logró hacer una mejor gestión con manejo de recursos, quizás no. Quizás hubo más empatía por parte de la izquierda, pero necesito algo que me permita evidenciar eso, más allá de personas hablando y defendiendo su interés privado mediante la administración pública. Entonces creo que a nivel local nos hace falta esa herramienta. Y digo a nivel Estado ecuatoriano de GATS, nos hace falta eso, porque si es que yo no tengo esa herramienta que me permite entender cómo se está gestionando los recursos públicos, yo todavía estoy expuesto, digamos, a este tipo de situación. Entonces ahí viene el otro tema, digamos. Yo creo que cada persona definitivamente tiene que tener una brújula moral respecto a qué es lo más adecuado en términos de cómo ha sido su proceso de crianza, sobre qué es lo más justo, qué es lo más adecuado, qué es lo más necesario. Pero digamos que esa es la mitad del camino, porque si yo tengo unos principios éticos muy bien afincados, pero no tengo información de cómo se está manejando el asunto público, mi idealización sobre las ideas que yo defiendo pueden estar alimentando el interés privado de alguien que aparentemente me está representando. Yo creo que eso es muy cuestionable. Entonces, creo yo que siempre uno tiene que tener como que una brújula respecto a qué es lo que le parece adecuado en relación ya sea al proceso personal que tú tienes, a la literatura a la que tienes acceso. Tienes que tener completa libertad de manifestar tu opinión, porque justamente a partir de eso se intercambian las cuestiones. Pero de ahí a tener, digamos, una postura sobre cómo se debe manejar la gestión pública. En tanto no tengamos esta información, siempre vamos a estar sometidos de que, bajo la creencia de que mi creencia ética se esté ejecutando, yo puedo ser un soldado anónimo de un interés privado que aparentemente me está representando en las ideas que dice defender. Y no hay ninguna certeza de que eso esté pasando. Creo que es algo así. Sí, es fuerte, pero creo que ahí está. Un poco, ¿no es cierto? Como intentando acortar tus palabras. O sea, me sirve de identificarme con izquierda o derecha para saber... o sea, es una respuesta más hacia lo ético, tal vez. Sí. Y en ese sentido, claro, idealmente yo debería encontrar dentro de eso como un candidato que me represente, pero ahí está la distancia, ¿no? Es que también puede pasar esto que, digamos, puede que yo tenga un montón de principios liberales, por decirlo así. Y dentro de este resultado de gestión yo veo que la gente que se dice liberal no está generando un impacto público positivo. Quizás el candidato de izquierda, aunque difiere en términos éticos por su resultado de gestión, posiblemente sea una opción. Pero necesito evidencia para ver. Probablemente, para mucha gente. Exacto, o al revés, ¿me entiendes? O sea, puede que yo de izquierda me educaron siempre de que tengo que estar en contra de la derecha, tengo que estar en otra cuestión, es mi proceso personal, y luego ves, no sé, hay corrupción, sobreprecios, ¿debo seguir apoyando esto? Porque claro, ahí hay un enriquecimiento privado que no está bien. Entonces, hay prima más que la identidad ideológica, prima más tu brújula ética respecto a qué decides avalar o no. Algo así. Es dificilísimo. Pensaba en mi ley justamente que ahorita es lo que está en boga, ¿no? Y quiero hablar pronto con alguien más sobre que estuve como que investigando como el por qué la gente votó por mi ley en Argentina. Y es interesante que eso, que justamente, o sea, conversé con ella hace poco y me decía que no es que mi ley lo puso como, yo qué sé, como aquí Lazo, Quito, así como una clase media, sino lo puso todo el mundo. Y lo puso mucha gente de bajos recursos desencantada de la izquierda, por ejemplo. Entonces ahí hay, aunque no es cierto, lo conceptual, lo filosófico estaría por un lado, es lo pragmático es otra cosa, ¿no? Completamente que es la decepción, ¿no? Y bueno, y por otro lado también la propaganda, ¿no? La propaganda que es súper efectiva, que Milei siempre ha sido bueno en eso, a pesar de un montón de cosas más y eso. Eso, no sé cuánto tiempo vamos, pero vamos algún tiempo. Creo que nunca vamos a poder como resolver también o sea, responder todo lo que queremos, pero quiero terminarlo ahí. Siento que han sido como que algunas respuestas precisas, que
dentro de lo conceptual, como sí dan una pequeña brújula, como la palabra que tú mismo estabas usando. Y eso, no sé si quieres agregar algo más. O tal vez justamente lo que me decías antes de grabar, que últimamente por tu situación has estado escuchando podcasts o leyendo cosas como, no sé, primero si se te queda suelta alguna idea y querías dejarlo desde el momento, y si no, como para ir cerrando, ¿qué nos recomiendas ver, escuchar? Algo que me parece que sí quedó un poco suelto en relación a lo que estábamos conversando es que, digamos, hay una postura epistemológica que se ha puesto a investigar mucho la cuestión de esto que denominan como naturaleza humana. Hay un autor que se llama Jonathan Haidt, que él analiza mucho cuál es el efecto de la ideología en los seres humanos. Y aparentemente cuando tú activas una cuestión ideológica, apelas a un lado humano en el sentido de este sentido tribal, de estar en comunidad, en grupo, de tener fuerza, que quizás pueda limitar mucho, digamos, la brújula ética que en algún momento tú puedas obtener, ¿no? Claro, estaríamos, o sea, ya no vemos nomás como, ya no queremos ser objetivos cuando estamos... Completamente. Eso te embriaga y es un sentimiento muy humano, como cuando estás en un equipo de fútbol generando energía, digamos, para la causa que tú estás generando. Y eso es algo del cual todos nosotros somos propensos a sentirlo, porque es algo muy humano. Y o sea, él lo identifica, digamos, en términos muy biológicos sobre cómo el cerebro opera en este tipo de situación, que tú te sientes cohesionado, te sientes acobijado. Y más aún si tú tienes algún argumento de carácter ético, de no solamente yo me siento cobijado, sino que estoy haciendo algo bueno por mi sociedad. O sea, los nacionalismos, o sea, esa es una idea que es muy embriagadora, pero analizándolo históricamente ha sido muy peligrosa también. Que hay que ser muy conscientes, ¿no? Entonces, eso quería mencionar, que o sea, eso es un impulso humano del cual todos somos propensos a sentirlo, pero del cual históricamente no ha traído consecuencias positivas. Y ahí viene, digamos, el contragolpe de esta situación, esta voz de la brújula ética. Yo creo que más que un tema ideológico de qué tanto tengo que parecerme a una voz purista que aparentemente define mi identidad política, es qué tanto cultivo yo mi empatía como ser humano en mi relación con el otro, incluso en divergencia, porque quizás esa brújula ética, yo creo que el mejor alimento para la brújula ética es la divergencia. Porque ahí es donde puedes tener un tipo de empatía. Es decir, yo puedo ser muy apasionado en este sentido, pero no le puedo golpear a alguien por no pensar como yo. O por último, puedo cuestionar lo que esta persona dice y distanciarme sobre cómo esta persona es. En cuyo caso, digamos, yo quiero creer que todos tenemos que estar conscientes del espacio en el cual podemos establecer qué es adecuado sin caer en esta sensación embriagante de sentirme en lo correcto porque un grupo siempre me está afincando las creencias que en algún momento yo siento que son adecuadas en ese momento. Creo que eso, Jato. ¿Tienes amigos que piensan muy diferente de ti? He hecho un esfuerzo deliberado por tenerlo. Eso no fue una respuesta, fue un sí o un no. No, sí, claro que sí. Sí, es difícil. O sea, yo también, o sea, Sí. es duro, es como... Sí, porque bueno, amistad será otro tema. Y ellos pueden dar fe si es que ven este video. Y otra cosa más, el libro se llama justo La mente de los justos. Exactamente. Está en Amazon, está en Ecuador también en algunas librerías, no es de difícil acceso. Eso, muchas gracias, Daniel. Espero que la hayas pasado bien, espero que también te haya hecho como regurgitar ideas. No, mucho, Jota. Te agradezco mucho por la oportunidad. Eso, nos estamos viendo entonces otra vez. Espero que pronto. Claro que sí. Gracias. Con todo el gusto, querido. Muchas gracias a todos. Como les dije, este es el primer episodio de este nuevo podcast, Powered by Coyote Imperial, que se llama Hay un meme que dice, y vamos a estar con invitados en otros temas muy pronto. Eso, nos vemos y chao.